Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda jornada del encuentro fitosanitario ICA Socolflores. Agradecemos sinceramente su participación. Recibimos en esta ocasión más de 700 inscripciones, lo cual nos satisface mucho porque este es un tema de vital importancia para la competitividad del sector. Es uno de los pilares fundamentales y que considero que no constituye factor de competencia. Por eso en este tema fitosanitario todos debemos colaborar. La excelencia fitosanitaria de Colombia como sector floricultor es fundamental para poder acceder a todos los mercados, y la posibilidad de que alguien la logre y otros no la logren no es cierto. Este es un tema común y las plagas se expanden siempre y nos van a terminar afectando a todos. De manera que los invito a disfrutar de esta jornada. Quiero agradecerle a todo el equipo del ICA su colaboración, su apoyo, y contarles que para Socolflores y Ceniflores este es un tema de vital importancia al cual siempre le daremos la mayor prioridad. Muchas gracias. Gracias, Diana. Mi nombre es José Ramón Mejía Arriaza. Muy buenas tardes. Tengan todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Y vamos a hablar el día de hoy de una charla que tiene que ver con los plaguicidas, aun cuando voy a hacer énfasis principalmente en el tema de fungicidas. Y esta charla se llama La química y la cinética de los fungicidas, lo que equivale al modo de acción. Es una charla que trata de explicarles cómo se comporta un plaguicida dentro del cuerpo de una planta para luego ejercer su acción tóxica sobre el tipo de plaga que debe controlar. Y para dar inicio a nuestra presentación, traigo a colación una frase que salió en algún momento de la boca de este señor, probablemente la persona más inteligente que ha nacido en este planeta, Albert Einstein. Y él dijo que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y con el respeto que se merece este señor, voy a modificar brevemente esta frase y voy a, a cambiar el hagas por el digas. Y en este momento voy a mencionar que si buscas resultados distintos cuando estás hablando de plaguicidas, no digas siempre lo mismo. ¿Y a qué me refiero con este pequeño cambio que acabo de hacer en esta frase? Aquí estamos en una situación muy común en el campo. Alguien realizando la aspersión de un producto para la protección de cultivos, y estos productos se conocen con el nombre de plaguicidas. Cada vez que estamos hablando de plaguicidas o estamos dando una charla en relación a este tema, siempre hablamos o decimos el mismo discurso de siempre. Cada vez que hablamos de plaguicidas es el mismo discurso. ¿Y en qué consiste este discurso? Mi producto es sistémico, mi producto es translaminar, controla toda clase de hongos, es muy curativo, muy flexible en las mezclas de tanque con otros productos, es muy tolerante a la lluvia caída minutos después de la aplicación, no afectan a los organismos benéficos, y es muy solidario con el bolsillo. Este es el ABCD de todas las charlas de plaguicidas que existen, al menos en Latinoamérica. Señores, ya basta del mismo bla, bla, bla de siempre. Es hora de cambiar el discurso y hay que comenzar a decir el porqué de las cosas. Y lo primero que tenemos que comenzar a conocer de plaguicidas es que todo producto, llámese herbicida, insecticida, fungicida, acaricida o nematicida, vienen formulados. Y dentro de esa formulación aparece un ingrediente activo. Y ese ingrediente activo tiene una forma tridimensional. Tiene un alto, un largo y un ancho. Y esa estructura tridimensional está conformada por átomos. Y los átomos se unen unos con otros
y forman moléculas. Y estos ingredientes activos, estas moléculas que se forman a través de la unión de átomos, presentan características físico-químicas y todas tienen una carga eléctrica, y la carga eléctrica define el pH de ese producto. Y finalmente, todos los plaguicidas, sin excepción, trabajan bloqueando enzimas. Cuando el producto bloquea una enzima dentro del cuerpo de la plaga, estamos hablando de unisitio. Cuando puede bloquear más de una enzima dentro del cuerpo de una plaga cualquiera, estamos hablando de productos multisitio. Vamos a comenzar a conocer a los plaguicidas. Como les dije anteriormente, vamos a enfocarnos principalmente en los fungicidas, y el conocimiento de un plaguicida se inicia con la formulación. Todos los productos vienen formulados. Y en una formulación, usted consigue dos grandes componentes. El ingrediente activo, si viene uno dentro del envase, o ingredientes activos en plural, si viene más de uno, y los ingredientes aditivos. Comencemos por los aditivos. Estos componentes anteriormente se conocían como inertes. Afortunadamente, la palabra inerte poco a poco ha ido saliendo del léxico de los plaguicidas y hoy se conocen como aditivos. Y estos aditivos no generan el control de la plaga. De hecho, los aditivos ni siquiera penetran dentro del cuerpo de una planta. Los aditivos son elementos accesorios que ayudan a que ese activo genere la mayor eficacia en el control. Así que toda la responsabilidad de controlar una plaga en el día de hoy, un hongo o un cromista, recae en el ingrediente activo. Por eso vamos a enfocarnos dentro de este concepto llamado ingrediente activo. ¿Y quiénes son ingredientes activos? Estos nombres raros que cuesta pronunciarlos, algunos son unos trabalenguas literalmente, y por supuesto que cuesta memorizarlos, pero son los que ejercen el control de hongos o cromistas. Antes de seguir adelante, le adelanto que hongos y cromistas son organismos que causan enfermedades en plantas, pero están ubicados en reinos diferentes. Los hongos están ubicados en el reino fungi, los cromistas, que son los homicetos, están ubicados en el reino cromista. Continuemos con los activos. Estos activos, que cuesta pronunciarlo y cuesta memorizarlo, son los que generan el control de un hongo o de un cromista. Todo ingrediente activo, no importa cómo se llame, tiene que ser fabricado, posteriormente formulado, y una vez que ha sido fabricado y formulado, debe ser aplicado correctamente en el campo. Y una vez que el producto es aplicado, tiene que generar dos respuestas en el control de hongos o cromistas. El producto tiene que ser eficaz y tiene que ser selectivo. En el día de hoy no vamos a tocar la parte de la selectividad. Cuando uno aplica un fungicida, uno espera siempre que el producto sea muy amigable con el cultivo que estamos tratando de proteger. Nosotros en el día de hoy vamos a enfocarnos en la eficacia de un fungicida cualquiera. Vamos a entender qué significa la eficacia del ingrediente activo de un fungicida. Para poder entender la eficacia de un fungicida, tenemos que abarcar dos conceptos que existen en la literatura, pero que algunas veces suelen ser confundidos. El primer concepto es modo de acción, lo que los norteamericanos llaman application timing o el momento correcto de aplicación, y el segundo concepto es mecanismo de acción, lo que los norteamericanos llaman mode of action. Para que no tengamos ninguna duda y no nos confundamos, modo de acción tiene que ver con la aplicación del producto. El mecanismo de acción es el ingrediente activo dentro del cuerpo del hongo o del cromista, generando un daño que va a conllevar a la detención del crecimiento y desarrollo de ese patógeno y preferentemente a la muerte. Así que modo de acción tiene que ver con la aplicación y el mecanismo de acción con el daño que genera el activo dentro del cuerpo del patógeno para llevarnos entonces a la eliminación oportuna de dicho agente causante de enfermedades. En el día de hoy nos vamos a enfocar en el modo de acción de los fungicidas. Pero antes de continuar con el modo de acción, quiero presentarles una frase que un día se me ocurrió y tiene mucho que ver con este concepto que estamos analizando en el día de hoy. El fungicida no se adapta a las creencias de los usuarios. El usuario se adapta al modo de acción del fungicida.
Por eso tenemos que entender muy bien este concepto, modo de acción, para sacarle el máximo provecho a cada fungicida que tengamos la oportunidad de manejar en el campo. Ahora sí, vamos a entender este concepto. ¿Qué nos indica el modo de acción de un producto? El modo de acción de un fungicida nos indica el cuándo y el cómo. Cuándo y cómo se aplica ese producto en el campo. ¿Cuándo? Si lo estamos aplicando antes de que el patógeno penetre dentro del cuerpo de la planta que queremos proteger, o lo podemos aplicar una vez que se ha metido dentro del cuerpo de la planta. Y el cómo se refiere a si lo aplicamos al follaje o lo aplicamos directamente al suelo. El modo de acción de un fungicida nos indica cómo entra y cómo se moviliza ese activo dentro del cuerpo de la planta. Y finalmente, algo muy importante, el modo de acción refiere a la manera como ese producto sale de un tanque de aspersión, sale por una boquilla y el producto cae sobre el cuerpo del patógeno que queremos controlar y se mete dentro del cuerpo del patógeno para posteriormente activar su mecanismo de acción. Así que en estas palabras está reflejado el sentimiento de lo que es el modo de acción de un fungicida o de cualquier plaguicida que tengamos la oportunidad de manejar cuando llegue la ocasión. El modo de acción de un plaguicida es determinado por las propiedades físico-químicas del ingrediente activo. Todos los activos tienen unas propiedades, unas características de índole físico, de índole química. Y si las logramos entender, podemos sacarle el mayor provecho al modo de acción de un producto cualquiera. Les presento 9 de las diferentes propiedades físico-químicas que tienen los ingredientes activos. Todos los activos tienen estas características y vamos a analizar algunas de ellas. Voy a marcar 4 propiedades en color azul. Vean que estoy marcando la solubilidad en agua y en solventes orgánicos no polares. Estoy marcando el coeficiente de partición octanol-agua, la carga eléctrica que define el pH del activo y el peso molecular. Estas 4 características, propiedades marcadas en color azul, tienen que ver con la aplicación del producto al follaje. Mientras que ahora estoy marcando 3 características, 3 propiedades de color violeta, el coeficiente de absorción en el suelo, la vida media en el suelo y el índice de liquidación, y estas 3 características tienen que ver con el comportamiento del ingrediente activo cuando es aplicado al suelo. Y precisamente, todos los plaguicidas se pueden aplicar al follaje o al suelo. Y hay 4 características, 4 propiedades que tienen que ver con la aplicación al follaje. Como yo les dije, la solubilidad, el coeficiente de partición octanol-agua, el KOW, la carga eléctrica que define el pH y el peso molecular. Estas 4 características tenemos que analizarlas para poder entender el comportamiento del producto en el follaje. Y hay 3 características, el coeficiente de absorción en el suelo, KOC, la vida media y el índice de lixiviación, que nos dan una idea muy buena de cómo es el comportamiento, cómo es la actividad de ese activo cuando yo lo aplico directamente al suelo. En el día de hoy vamos a enfocarnos en fungicidas aplicados al follaje, ya que esa es la forma como mayormente se aplican estos productos para el control de hongos y cromistas que atacan el follaje de nuestros cultivos de flores. ¿Qué significan estas 4 características que yo estoy relacionando directamente con la aplicación de un fungicida al follaje? La solubilidad del ingrediente activo nos indica la capacidad de entrada de ese producto en la hoja. Si el producto penetra o no penetra en la hoja. La solubilidad del activo nos indica la capacidad de movimiento en la planta. Si se mueve mucho o se mueve poquito. El coeficiente de partición octanol-agua, el KOW, no, tiene mucho que ver con la solubilidad, pero de una manera más sencilla. Tiene el mismo significado que la solubilidad, este KW, pero quizás con un número más entendible, con un valor mucho más entendible. Y el KW también tiene que ver con la capacidad de entrada en la planta del ingrediente activo y la capacidad de movimiento. Luego tenemos el peso molecular, que nos indica qué tan translaminar es un producto y qué tan rápido se puede mover dentro de una planta. Si se mueve rápido o se mueve lento, y eso define si lo podemos aplicar con un patógeno dentro de la planta o lo tenemos que aplicar antes de que el patógeno ingrese dentro de la planta. Y finalmente, la carga eléctrica
nos da una excelente ubicación de cómo ese ingrediente activo se moviliza en la planta. Y la carga eléctrica nos define si el producto se mueve por el xilema o se mueve por el floema cuando lo aplicamos al follaje de nuestra planta de flores. Así que estamos hablando de aplicación al follaje de un ingrediente activo cualquiera. Aplicamos el producto dirigido al follaje de esa planta y una vez que aplicamos el producto, lo primero que hace ese activo es depositarse sobre dicho follaje. Y una vez que se ha depositado, el producto trata de meterse. Y si logra meterse dentro del cuerpo de la planta, va a tratar de movilizarse. Y ese movimiento puede ser translaminar o puede ser sistémico. Para que me entiendan mejor esta parte, vamos a tomar una hoja de una planta de flores cualquiera y vamos a hacerle un corte transversal. Les presento la radiografía de la hoja de una planta cualquiera. Podemos ver la cara superior o as, la cara inferior o en vez. Vamos a realizar la aplicación de un producto, de un fungicida, directamente por la cara superior. El producto se aplica, se deposita sobre la hoja e inmediatamente va a tratar de penetrar. Va a tratar de penetrar, no significa que obligatoriamente lo va a hacer. Los productos pueden o no pueden entrar dentro del tejido vegetal. Y si logra penetrar, el producto va a tratar de movilizarse. Y hay dos formas de movimiento: translaminarmente a través de los espacios intercelulares o sistémicamente utilizando el sistema vascular de la planta, xilema o floema. Y cuando entendemos cómo se deposita, cuánto entra y cuánto se moviliza, podemos entender el modo de acción del fungicida que estamos utilizando para el control de un problema fitosanitario. Vamos a hablar inicialmente de la penetración en las hojas. Todo el mundo busca que el producto se meta dentro de la hoja para generar el control. Aquí tienen ustedes el corte transversal de una hoja y todo el mundo quiere que el producto se meta dentro del cuerpo de la hoja o dentro del tejido vegetal. Sin embargo, esto no es tan fácil, ya que la planta va a tratar de ponerle barreras a la entrada de ese producto que la puede intoxicar. Y para poder penetrar dentro del tejido vegetal, ese ingrediente activo tiene que atravesar la puerta de las hojas que se llama la cutícula. Así que la cutícula es la que decide si el ingrediente activo penetra dentro del tejido vegetal o no puede penetrar dentro del cuerpo de esa hoja. Existe la creencia de que los plaguicidas ingresan a través de los estomas. Eso es un error muy grave. Todos los ingredientes activos de cualquier plaguicida penetran a través de la cutícula de la hoja. Y siempre me preguntan, bueno, ¿y por qué no penetra por los estomas si a nosotros nos han dicho en infinidad de ocasiones que los productos ingresan por los estomas? Hay dos grandes razones por las cuales los productos no ingresan por los estomas. Primera razón, la planta tiene millones y millones de estomas. Y cuando usted junta todos los estomas que tiene una planta, estos abarcan el 5% de la superficie de esa hoja. En otras palabras, si los productos ingresaran por los estomas, solamente ingresaría el 5% de lo que estamos aplicando. Segunda razón, cuando aplicamos un plaguicida, el tamaño de ese plaguicida está en el orden de 200 a 600 micras. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro. Por lo tanto, cuando yo aplico ese producto con ese tamaño y quiere meterse por una abertura tan chica como es el diámetro de un estoma que tiene, cuyo tamaño es de 0,6 a 3 micras, no cabe. Sería como meter un elefante por el ojo de una aguja. Por estas dos razones, los productos no ingresan por los estomas y tienen que ingresar a lo largo y ancho de la cutícula de la hoja. ¿Cómo ingresa el ingrediente activo a través de la cutícula? Para poder responder esta pregunta, tenemos que entender la cutícula de una hoja. Y es una respuesta muy difícil, porque si hay algo variable en este mundo, es la composición de las cutículas de las hojas de las especies de plantas. Cada especie de planta tiene una cutícula completamente diferente, pero tenemos que llegar a alguna conclusión. Y por lo tanto, les voy a presentar una cutícula promedio de una hoja de una planta cualquiera. Ese rectángulo de color negro
representa la cutícula de la hoja. Ustedes pueden ver arriba la superficie de la hoja que no es plana y por debajo de la cutícula el tejido vegetal. ¿Cómo está conformada la cutícula por medio de una hoja? Está conformada por un primer componente que son ceras cuticulares altamente relacionadas con el aceite. Las ceras cuticulares son liposolubles. Mezcladas con estas ceras aparece el segundo componente que es la cutina. Y la cutina tiene una parte aceitosa, tiene una parte acuosa. En otras palabras, la cutina es parcialmente liposoluble y parcialmente hidrosoluble. Y más abajo, formando un segmento más continuo, aparece el tercer componente de la cutícula, que es la pectina, que tiene características más hidrosolubles. Cuando juntamos toda esta información que acabo de mencionar, ¿cómo está conformada la cutícula por medio de una hoja? En la parte superior hay una mezcla de componentes liposolubles y de componentes hidrosolubles, y más abajo, formando un segmento más homogéneo, está la pectina, que es claramente hidrosoluble. Y bajo esta premisa vamos a tratar de entender cómo penetra un activo una cutícula conformada de esta manera. Aquí tenemos el corte de una hoja. Ustedes pueden ver la cara superior o as, la cara inferior o en vez, y entre el as y el en vez está el tejido vegetal de color azul. Vean que esta hoja tiene una cutícula superior, tiene una cutícula inferior. La cutícula superior siempre es más gruesa que la cutícula inferior. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a tratar de explicarles cómo entra un producto aplicado por el haz de la hoja y cómo entra un producto aplicado por el en vez. Vámonos primero por el haz. Aplicamos el producto, vean la gota de aplicación, y cómo ingresa un producto por el haz. Entra drenando desde la superficie de la hoja hacia el interior de la hoja. Este proceso, conocido como difusión o como ósmosis, es realizado a través de la atracción que ejerce la gravedad de la Tierra sobre la gota depositada en la superficie de la hoja. Y este desplazamiento de la superficie hacia el interior de la hoja, gracias a la gravedad, ocurre igualito de día que de noche. Así que los productos ingresan por el haz, drenando, proceso que se conoce como difusión. El otro ejercicio es explicarles cómo ingresa un producto que se asperja por la cara inferior de la hoja o el en vez. Cuando aplicamos por el en vez, tenemos que garantizar que el producto se deposita uniformemente sobre esa cara inferior y no cae al suelo debido a la gravedad. ¿Cómo ingresa ese producto que está ubicado en la parte inferior de la hoja? Entra desafiando la gravedad de la Tierra. Los productos que se aplican por el en vez ingresan dentro de la hoja a través de un proceso que se llama capilaridad, de abajo hacia arriba, desafiando la gravedad de la Tierra. En otras palabras, los productos ingresan dentro de la hoja, por arriba o por abajo, bajo las mismas premisas del movimiento del agua en el suelo. Drenando, si yo aplico el agua de arriba hacia abajo, y desafiando la gravedad por capilaridad cuando yo lo aplico de abajo hacia arriba. Ya el producto ingresó, pero hay un pequeño problema. Se nos olvidó el policía de tránsito que se llama la cutícula. Y resulta que cuando el producto quiere drenar o entrar por difusión por el haz, o quiere entrar por capilaridad desde el en vez, la cutícula superior le dice a la derecha, como si fuera un buen policía de tránsito, y la cutícula inferior también le dice a la derecha. Y la cutícula le pide identificación a ese activo. Y si la identificación es correcta, el producto penetra. Si la identificación es incorrecta, el producto no puede penetrar dentro del tejido vegetal. ¿Y cuál es esa identificación? La solubilidad. Si la solubilidad es correcta, penetra. Si la solubilidad es incorrecta, no penetra ese activo. La solubilidad, la propiedad más importante que tienen los ingredientes activos cuando los aplicamos al follaje. ¿Qué es la solubilidad? La capacidad del ingrediente activo del plaguicida de disolverse en otra sustancia llamada disolvente o solvente. Y la palabra disolverse significa que ese ingrediente activo pueda formar mezclas homogéneas con algún tipo de solvente. Mientras más pueda formar mezclas homogéneas con algún tipo de solvente, más solubilidad tiene precisamente en ese solvente. Y resulta que los plaguicidas tienen afinidad por dos clases de solventes. Los plaguicidas tienen afinidad por el agua.
La minoría de los ingredientes activos de los plaguicidas tienen afinidad por el agua. La gran mayoría de los plaguicidas tiene afinidad por el aceite, solvente que vamos a conocer a partir de este momento como solventes orgánicos no polares. Así que la gran mayoría tiene afinidad por el aceite, la minoría tiene afinidad por el agua. Y de esta manera, cuando hablamos de herbicidas e insecticidas, existen dos tipos de activos. Los hidrosolubles, que pueden formar mezclas homogéneas con el agua, y los liposolubles, que forman mezclas homogéneas con el aceite. Así que hay dos clases de herbicidas e insecticidas: hidrosolubles, liposolubles. Pero cuando hablamos de fungicidas, que es el tema de hoy, existen hidrosolubles, existen liposolubles, pero hay una tercera clase de ingredientes activos. Aquellos que presentan baja afinidad por el agua, presentan baja afinidad por el aceite y que son conocidos como productos de baja solubilidad en agua o de baja solubilidad en aceite, o si usted prefiere, para simplificar el tema, insolubles en agua, insolubles en aceite. Tres clases de fungicidas: hidrosolubles, liposolubles y los insolubles. La solubilidad de un activo, de un plaguicida cualquiera, se calcula a un rango de temperatura de 20 a 25 grados centígrados y se expresa en partes por millón. Y para simplificar el concepto, para hacerlo más apetecible y más digerible por los oyentes, por los asistentes, vamos a hacer este otro ejercicio. El concepto solubilidad es, a pesar de que se expresa en partes por millón, es un concepto homólogo al de porcentaje. Solo que cuando hablamos de solubilidad del plaguicida, no expresamos este valor en partes por ciento, sino que lo expresamos en partes por millón. Y para que lo intentamos mejor, vamos a hacer la siguiente equivalencia. Vamos a tomar como la máxima solubilidad de un plaguicida en agua o en aceite 1.000.000 de partes por millón. Y cuando el activo tiene este valor de 1.000.000 de partes por millón, estamos hablando de que tiene el 100% de solubilidad en agua o en aceite. Cuando el activo tiene 100.000 partes por millón de solubilidad, tiene un 10% de solubilidad en agua o en aceite. Cuando tiene 10.000 partes por millón de solubilidad, tiene 1% de solubilidad en agua o en aceite, y así sucesivamente hasta alcanzar valores muy bajos de afinidad por el agua o por el aceite. De esta manera lo vamos a entender mejor y voy a tratar de explicárselo más adelante cuando nos toque presentar algunos tipos de ejemplos. La solubilidad del activo determina la capacidad de ese producto de atravesar la cutícula. Y en este sentido de ideas, mientras más hidrosoluble el activo, penetra más la cutícula y penetra más dentro del tejido vegetal. Mientras más liposoluble el activo, se queda ubicado en la cutícula de la hoja, y mientras más insoluble en agua y en aceite, el producto se ubica en la superficie de la hoja. Y lo que marca la diferencia en cuanto a la penetración es la mayor hidrosolubilidad de ese ingrediente activo. Para que lo vean más gráficamente, vamos a utilizar nuestro modelo de cutícula que lo presentamos hace un rato. Aquí tienen la cutícula nuevamente, conformada por una parte superior, parte liposoluble, parte hidrosoluble, y en la parte inferior tiene un componente pectina mucho más hidrosoluble. Y cuando yo aplico un producto que tiene afinidad por el agua, penetra fácilmente la cutícula y va al interior de la hoja. Cuando el producto tiene afinidad por el aceite, se queda atascado en la cutícula, y cuando el producto tiene baja afinidad por el agua y por el aceite, el producto se queda en la superficie de la hoja, y nos va dando una idea, esta gráfica, de qué vamos a esperar de ese producto cuando lo apliquemos en el campo para el control de algún tipo de patógeno que esté afectando a nuestro cultivo de flores. Y esto marca la diferencia entre diferentes tipos de productos. Esta diferencia en solubilidad marca la diferencia entre herbicidas postemergentes y herbicidas preemergentes. Marca la diferencia para insecticidas que controlan masticadores por ingestión en relación a insecticidas que controlan succionadores por ingestión. Y a nivel de los fungicidas, la solubilidad marca la diferencia entre fungicidas preventivos y fungicidas curativos. Como estamos hablando de fungicidas, vamos a hacer un ejercicio. Y para ello vamos a seleccionar 3 ingredientes activos: Mancozeb, Mandipropamid y el hidrocloruro de propamocar. Estos productos son utilizados para el control de un patógeno que pertenece al grupo de los cromistas, como lo es Peronospora esparsa, que ocasiona el mildiu en diversos cultivos de flores, entre ellos cultivo de rosa. Y aquí tienen ustedes el cuadro que tiene 4 columnas. En la columna de la izquierda está el ingrediente activo,
En la segunda columna, la solubilidad en agua expresada en partes por millón. En la tercera columna, la solubilidad en solventes orgánicos no polares, entiéndase aceite, expresada en partes por millón. Y a la derecha está el significado de esta característica. En resumen, el Mancozeb es una molécula de baja solubilidad en agua y en aceite. El mandipropamid son productos de baja solubilidad en agua, muy soluble en aceite. Y el hidrocloruro de propamocar es un producto muy soluble en agua y de baja solubilidad en aceite. Para que lo vean de otra manera, vamos a relacionarlo con el porcentaje que explicamos hace un ratito. Mancozeb es una molécula de baja solubilidad en agua y en aceite. Tiene 6,2 de solubilidad en agua y 100 partes por millón de solubilidad en solventes orgánicos no polares. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos de 6,2 de solubilidad en agua, significa que este producto tiene 6,2 partes del ingrediente activo que están incorporadas a 1 millón de unidades de agua. Es decir, que el 0,00062% de ese activo tiene afinidad por el agua. Cuando hablamos de 100 partes por millón de solubilidad en aceite, significa que solamente 100 partes por millón de este producto están incorporadas o están mezcladas con 1 millón de unidades de aceite. En otras palabras, el 0,01% de Mancozeb tiene afinidad por el aceite. Ahora entendamos el mandipropamid, molécula muy liposoluble. Cuando hablamos de la afinidad por el agua, este producto solamente el 0,00042% tiene afinidad por el agua y el 21% de mandipropamid tiene afinidad por el aceite. Por lo tanto, es una molécula que tiene una relación mucho más marcada por el aceite que por el agua. Y finalmente, cuando hablamos del hidrocloruro de propamocar, que es una molécula hidrosoluble, el 99,5% del activo tiene afinidad por el agua y solamente el 0,48% de hidrocloruro de propamocar tiene afinidad por el aceite. Es una molécula que marca una relación directa con el agua. Así que hemos definido quién es insoluble en agua y en aceite, quién es liposoluble y quién es hidrosoluble. ¿Y cómo entran a través de la cutícula? Lo que ingresa en la hoja es la porción hidrosoluble. La porción liposoluble se queda en la cutícula y la porción más insoluble en agua y en aceite se queda en la superficie de la hoja. Ahí tenemos la cutícula y miren lo que ingresa de Mancozeb. Nada, muy poquito. Miren lo que se queda de Mancozeb en la cutícula, muy poquito. El grueso de Mancozeb se ubica en la superficie de la hoja por ser un producto de baja solubilidad en agua y de baja solubilidad en aceite. Mandipropamid, por ser liposoluble, solamente ingresa una pequeña porción a través de la cutícula, esa es la parte hidrosoluble del mandipropamid, y el grueso de mandipropamid se queda atascado en la cutícula de la hoja. Y cuando analizamos hidrocloruro de propamocar, que es una molécula mucho más hidrosoluble, el grueso de este fungicida propamocar ingresa a través de la cutícula, se mete en el tejido vegetal y solamente una pequeña porción del propamocar se queda en la cutícula de la hoja. En conclusión, el propamocar es el que más penetra por ser más hidrosoluble, el mandipropamid se queda en la cutícula por ser más liposoluble y el Mancozeb se queda en la superficie de la hoja por ser la molécula más insoluble. Y esto no solamente aplica para fungicidas, sino que aplica para cualquier tipo de plaguicida. Así que en conclusión, en esta parte, mientras más hidrosoluble el fungicida, más penetra dentro del tejido vegetal, mientras más liposoluble se queda atascado en la cutícula de la hoja, y mientras más insoluble en agua y en aceite, se queda en la superficie de la hoja. Y por lo tanto, esto nos lleva a otra conclusión. Mientras más penetre el activo dentro del tejido vegetal, va a tener mayor capacidad de movimiento dentro de la planta. Y mientras menos entre, menos movimiento va a tener dentro del vegetal que queremos proteger con ese fungicida. También es muy importante entender el coeficiente de partición octanol-agua, que se define con las siglas KOW, KOW. ¿Cómo entendemos este coeficiente? El KOW es una ecuación matemática que tiene un numerador y tiene un denominador. En el numerador colocamos el valor de liposolubilidad del activo y en el denominador la hidrosolubilidad de dicho ingrediente activo. Cuando se ejecuta esta ecuación, hay tres posibles resultados. De que la variable esté por debajo de 1, estamos hablando de productos más hidrosolubles. Cuando el KW está cerca de 1,
son productos que tienen la misma afinidad por el aceite que por el agua, y cuando el KW está por encima de 1, estamos hablando de moléculas aceitosas, o si usted prefiere, liposolubles. Mientras más bajo esta variable, estamos hablando de hidrosolubilidad. Mientras más alta la variable, estamos hablando de liposolubilidad. Por lo tanto, son los productos que tienen bajos valores de KW, los que tienen valores por debajo de 1, los que pueden atravesar la cutícula y meterse dentro del tejido vegetal. Vamos a buscar algunos ejemplos. Aquí tenemos 3 fungicidas. 2 los vimos anteriormente. Voy a incorporar uno nuevo. Tenemos hidrocloruro de propamucar, tenemos mefenoxam o metalaxileme y tenemos el mandipropamid. Ustedes ven ahí a la izquierda los productos. En la columna número 2 está la solubilidad en agua. En la columna número 3 la solubilidad en aceite. Y a la derecha el valor de KOW. Mientras más hidrosoluble es el compuesto, el KOW es más bajo. Fíjense que el propamucar, que es el más hidrosoluble, tiene un KW de menos 1,3. Mientras más liposoluble el mandipropamid, que tiene una solubilidad en aceite de 212.250, tiene un KW de 3,2. Así que mientras más hidrosoluble, más bajo el KW. Mientras más liposoluble, más alto este valor de KOW. Y finalmente es muy importante entender el peso molecular. Todos los productos tienen un tamaño. Y este tamaño se define por el peso. Y para entender el peso molecular tenemos esta escala que tiene 4 cuadrantes. Cuando los productos tienen el peso molecular, primero que nada se expresa en gramos mol. Y mientras más bajo el peso molecular, el producto es más pequeño. Hay moléculas que están por debajo de 200 gramos mol, son moléculas diminutas. Hay moléculas que están entre 201 y 400 gramos mol, son moléculas, digamos, medianas. Los que están entre 401 y 600 gramos mol son moléculas grandes, y los que están por encima de 601 gramos mol son moléculas gigantescas. Y esto es muy importante porque nos determina el peso molecular, la capacidad de movimiento a través de los espacios intracelulares, la translinearidad y la velocidad del movimiento dentro de la planta. Hay una clara tendencia entre la solubilidad y el peso molecular. ¿En qué sentido? Les presento la balanza de la justicia. Hay productos que tienen más afinidad por el agua. Cuando hablamos de productos que pueden formar mezclas homogéneas con el agua, estamos refiriéndonos a productos hidrosolubles. Los productos hidrosolubles tienen menor valor de KW y tienen menor peso molecular. Cuando hablamos de productos que tienen afinidad por el aceite, nos referimos a productos liposolubles. Los liposolubles tienen mayor valor de KW y tienen mayor peso molecular. Se los voy a mostrar con varios ejemplos. Les presento algunos herbicidas. Vean el herbicida a la izquierda, la solubilidad en el medio y el peso molecular a la derecha. Noten que mientras más hidrosoluble el herbicida, tiene menor peso molecular. A medida que disminuye la hidrosolubilidad, aumenta el peso molecular. Lo mismo aplica para insecticidas. A medida que el insecticida es más hidrosoluble, más bajo el peso molecular. A medida que el insecticida es menos hidrosoluble, aumenta el peso molecular. Y para fungicidas, el mismo, digamos, la misma historia. Mientras más hidrosoluble, menor peso molecular. Mientras más hidrosoluble, menor peso molecular. Mientras menos hidrosoluble, mayor peso molecular. Así que claramente, mientras más hidrosoluble, menor peso molecular. Mientras más liposoluble, mayor peso molecular. Una vez que vimos y definimos la entrada de un producto en una hoja, vamos a entender el movimiento. Y el movimiento es determinado por estas 4 variables. Ya vimos 3 de las 4 variables. Nos queda por explicarles la carga eléctrica. ¿Cómo entendemos la carga eléctrica del ingrediente activo de un plaguicida? La carga eléctrica se expresa a través del balance entre cargas negativas y cargas positivas que hay en un átomo o entre uniones de átomos. Recuerden que las cargas negativas en un átomo se conocen como electrones y las cargas positivas se conocen como protones. De acuerdo al balance entre cargas positivas y cargas negativas dentro de un átomo o entre uniones de átomos, tenemos la carga eléctrica de ese producto. Y es muy importante 4 conceptos. Ion, cuando ustedes escuchan la palabra ion, es una partícula con carga eléctrica. Catión es una partícula cargada positivamente. Anión, partícula cargada negativamente. Y cuando hablamos de neutro, son moléculas que tienen la misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas. Y hay una estrecha relación entre la carga eléctrica
y el pH del ingrediente activo. ¿En qué sentido? Les presento el pH del agua. Cada vez que yo pregunto qué es el pH del agua, la gente me dice potencial de hidrógeno. Eso es un concepto demasiado elemental. Vamos a entender mejor el pH del agua. Recuerden que el agua es una molécula disociable, es una molécula iónica que se rompe en cargas positivas que se llaman hidrogeniones y en cargas negativas, grupos OH, llamados oxidrilos e hidroxilos, que tienen carga negativa. Cuando hablamos de pH ácido, en un pH ácido abundan los cationes. Así que cuando usted escuche pH ácido, ese pH está lleno de cargas positivas que se conocen como cationes. Cuando en el medio, en el agua, abundan las cargas negativas, los aniones, el pH es alcalino. Y cuando la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas, estamos hablando de pH neutro. Así que hay una estrecha relación entre pH ácido y cationes, pH alcalino y los aniones. Y en ese sentido, vamos a establecer de una vez esta relación. Cada vez que yo hable de cationes, me estoy refiriendo a pH ácido. Cuando ustedes escuchen la palabra anión, estoy refiriéndome a pH alcalino. Y cuando yo hable de pH neutro, ese compuesto tiene la misma cantidad de cargas positivas cationes y la misma cantidad de cargas negativas aniones. Una vez que definimos la carga eléctrica, vamos a entender el movimiento de los plaguicidas. Pero no basta con decir translaminar el sistémico. Hay que responder 3 preguntas. ¿Cómo, por dónde y cuánto? Vamos a responder cada una de estas 3 preguntas. ¿Cómo se movilizan los plaguicidas dentro de un vegetal? Lo hacen de 2 maneras, translaminarmente, sistémicamente. Cuando usted escuche la palabra translaminar, es el desplazamiento del activo a través de los espacios intercelulares. Y aquí influye muchísimo la solubilidad del activo y el peso molecular. Cuando usted escuche la palabra sistémico, significa que el producto está utilizando el sistema vascular de la planta, xilema o floema. Y aquí hay 3 variables que influyen: la solubilidad del activo, el peso molecular y la carga eléctrica que define el pH, que al final nos va a indicar si ese producto se mueve por el xilema o se mueve por el floema cuando lo estamos aplicando al follaje. Vamos a entender la translaminaridad. Aquí tienen nuevamente el corte de la hoja. ¿Qué hay entre la cara superior y la cara inferior de una hoja? Hay miles y miles y miles de células vegetales. Y esas células vegetales dejan separaciones entre ellas, llamadas espacios intercelulares. La translaminaridad es el desplazamiento del activo a través de los espacios intercelulares, de arriba hacia abajo por difusión, lateralmente por difusión y de abajo hacia arriba por capilaridad. Véanlo mejor de esta manera. Aquí estamos dentro del tejido de una planta de rosa, de una planta de hortensia, de claveles, de lo que usted quiera. Vean que el tejido vegetal está formado por células y las células dejan separaciones que se conocen como espacios intercelulares. Pero un momentico, hay que aclarar algo sobre los espacios intercelulares. Los espacios intercelulares varían con el tamaño de la planta. Cuando la planta está chiquitica, las células que componen el tejido son pequeñas y dejan espacios entre ellas. Pero a medida que la planta crece, las células aumentan en volumen, aumentan en tamaño y las células se aplastan, dejando menos espacios entre ellas. En resumen, mientras más pequeña la planta, más espacios intercelulares. A medida que la planta crece, hay menos espacios intercelulares. ¿Cómo es el desplazamiento translaminar del ingrediente activo? El activo se desplaza a través de los espacios intercelulares y lo puede hacer mucho, lo puede hacer poco. El hecho de que sea muy translaminar no significa que ese producto sea mejor que aquel que es menos translaminar. ¿Cómo se entiende este desplazamiento translaminar? Se entiende de la siguiente manera: mientras más hidrosoluble, menor valor de KW, menor peso molecular y en consecuencia mayor translaminaridad. Para que lo entendamos mejor, vamos a hacer la siguiente comparación. Tenemos mefenoxam a la izquierda, un producto utilizado para el control de peronospora esparsa. Se considera que mefenoxam es curativo. Y mandiprobamid, otro activo que se utiliza también para el control de peronospora esparsa, pero mandiprobamid es preventivo. ¿Cómo los comparamos? Ustedes tienen a la izquierda el mefenoxam con una solubilidad en agua de 26.000 partes por millón, una solubilidad en aceite de 59.000 partes por millón, un KW de 1,71
y un peso molecular de 279,33. Mientras que el mandipropamida a la derecha tiene una solubilidad en agua de 4,2, una solubilidad en aceite de 212.250, un KW más alto, por supuesto, porque es más liposoluble, de 3,2, y un peso molecular mucho más alto, porque es más liposoluble, de 411,9. ¿Cuál de los dos será más translaminar? Vamos a hacer el ejercicio. Aquí está nuevamente el tejido vegetal, y por supuesto que la molécula más pequeña, el mefenoxam, es mucho más translaminar que la molécula más grande, que es el mandipropamid, porque mientras más pequeño, entonces tiene mayor desplazamiento a través de los espacios que dejan las células unas con otras. Mefenoxam más translaminar, por lo tanto es más curativo, mandipropamid menos translaminar, es mucho menos curativo. Mandipropamid es una molécula preventiva. Eso no significa que uno sea mejor que el otro, ni que el otro sea peor que el anterior, simplemente esto define cómo los vamos a utilizar en el campo para el control de peronospora esparsa. No se confunda, los fungicidas e insecticidas no venden translaminaridad. Aquí tienen un resumen, un cuadro de 2 columnas. A la izquierda tenemos diferentes tipos de productos y a la derecha el peso promedio, el peso molecular promedio de ese grupo de moléculas. Vean que estoy comparando herbicidas post-emergentes no selectivos, por ejemplo, paraquat, glufosinato, glifosato, los estoy comparando con fungicidas de aplicación al follaje, con herbicidas post-emergentes selectivos y con insecticidas de aplicación al follaje. Y miren lo que da esta comparación. Resulta que los productos que tienen el menor peso molecular, los que son más translaminares de todos los plaguicidas que existen en el planeta, son los herbicidas post-emergentes no selectivos. Paraquat, glifosato, glufosinato. Cuando hablamos de fungicidas, herbicidas post-emergentes selectivos o insecticidas de aplicación al follaje, tienen pesos moleculares más altos. Por lo tanto, cuando yo vendo translaminaridad de verdad, estoy vendiendo el concepto herbicida no selectivo. Cuando yo vendo fungicidas e insecticidas de aplicación al follaje, yo no estoy vendiendo mucha translaminaridad, tienen que ser moléculas grandes, porque si fueran muy pequeñas, entonces trabajarían igual que un glifosato, que un paraquat o que un glufosinato y ocasionarían tremenda toxicidad a la planta de cultivo donde los estaría aplicando. Así que los fungicidas e insecticidas en promedio no venden mucha translaminaridad. Segundo concepto, sistemia. Las personas dicen, mi producto es sistémico. Ay, ¿qué significa sistémico? La palabra sistémico solamente significa que el ingrediente activo utiliza el sistema vascular de una planta para desplazarse. Sistémico viene de sistema. Cuando el producto utiliza el sistema vascular xilema o floema, entonces estamos hablando de que es sistémico. Pero hay que especificar cuánto se mueve y cuál sistema utiliza, el xilema o el floema. Por lo tanto, que hay que hacerse dos preguntas. ¿Por dónde se mueve xilema o floema? ¿Y cuánto se mueve? ¿Se mueve mucho o se mueve poquito? Vamos a responder el por dónde. Cuando el ingrediente activo ingresa, lo hace por hidrosolubilidad. Y mientras más hidrosoluble, más ingresa y más puede moverse por translaminaridad o por sistema. Estamos hablando de sistema. Y cuando ese activo bastante hidrosoluble se mete dentro del tejido vegetal, se consigue con una Y, se consigue con una encrucijada. A la izquierda tiene el xilema y a la derecha tiene el floema. Y ese activo comienza a rascarse la cabeza y comienza a pensar, ¿por dónde me voy? ¿Por la izquierda o por la derecha? Y resulta que la decisión la toma el activo basado en estas dos premisas. El movimiento por el xilema o por el floema depende de la carga eléctrica del tejido conductor en relación a la carga eléctrica del ingrediente activo. Cuando uno pone a consideración estas dos variables, uno entiende quién se mueve por el xilema y quién se mueve por el floema. Es lo que se conoce en la literatura como el modelo de la trampa ácida. Les presento primero los tejidos conductores. Xilema a la izquierda, floema a la derecha. El xilema desplaza el agua de la planta y el agua se desplaza de abajo hacia arriba de manera acropétala, y una vez que llega el agua a la hoja, se mueve de la base de la hoja hacia la punta de la hoja. El movimiento por el xilema es acropétalo. Por el floema se mueven los azúcares, y los azúcares se pueden mover de acuerdo a la teoría fuente-sumidero, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo del uso que la planta le vaya a dar a esos azúcares. Pero más importante que esto está en que el xilema tiene un pH y el floema tiene un pH. El xilema tiene un pH de 4 a 5, y como estamos hablando de pH ácido, el xilema está cargado positivamente. El floema tiene un pH de 8 a 9,
es un pH alcalino y por lo tanto el floema está cargado negativamente. Si el lema tiene carga positiva, el floema tiene carga negativa. También los activos tienen cada uno una carga definida, que recuerden que cada activo tiene una carga eléctrica y eso define el pH. Y existen cationes ácidos, existen aniones alcalinos y existen productos neutros. Y aquí, y como estamos hablando de fungicidas, miren los tres tipos de fungicidas que hay. A la izquierda tienen cationes ácidos, en el medio aniones alcalinos y a la derecha productos neutros. Entonces, ¿qué es lo que más abunda? Aniones alcalinos y productos neutros. Realmente los fungicidas que son cationes ácidos se cuentan con los dedos de la mano y algunos de ellos son fosfetil para provocar dodemos y dimetomorfo. El resto son productos que son aniones alcalinos o productos neutros. Cuando relacionamos la carga eléctrica del tejido conductor con la carga eléctrica de los fungicidas, entonces vamos a entender quién se mueve por dónde. Para poder entender quién se mueve por el xilema y quién se mueve por el floema, vamos a utilizar las magnitudes fundamentales químicas. Recuerden las magnitudes fundamentales químicas. Cargas opuestas se atraen, cargas similares se repelen. Vamos a utilizar este concepto químico para entender el movimiento por el xilema o por el floema. El xilema tiene carga positiva. Para poder moverse por el xilema, el producto tiene que quedar atrapado en el xilema. Y si el xilema tiene carga positiva, ¿quiénes quedan atrapados en el xilema de carga positiva? Quedan atrapados los de carga negativa. El floema tiene carga negativa, por lo tanto, para moverse por el floema, tiene que quedar atrapado en el floema. Si el floema tiene carga negativa, ¿quiénes quedan atrapados por atracciones eléctricas? Quedan atrapados los cationes. Los aniones se mueven por el xilema, los cationes se mueven por el floema. Y la mayoría de los fungicidas son aniones, son neutros y por lo tanto se mueven por el xilema. Los aniones se mueven por el xilema y los neutros, por otra razón que no tengo tiempo de explicar en el día de hoy, también terminan moviéndose por el xilema. Son los cationes los que terminan moviéndose por el floema. Es una cuestión de atracción de cargas eléctricas similares se repelen, cargas eléctricas opuestas se atraen. Y eso es lo que explica el movimiento de un plaguicida de acuerdo a su carga eléctrica por el xilema o por el floema. Ustedes tienen aquí una plantica. La plantica a la izquierda tiene meristemo apical, tiene raíces, tiene hojas, y la plantica tiene dos tallos. Un tallo negro que representa el movimiento del agua por el xilema y un tallo blanco que representa el movimiento de los azúcares por el floema. Vean el movimiento del agua en el tallo negro. Las flechas van subiendo, desplazamiento acropétano, y una vez que el agua está en la hoja, el movimiento es hacia la punta de la hoja. Pero ahora noten el tallo blanco que es el floema. Por ahí se mueven los azúcares. Hay flechas subiendo, flechas bajando, ya que el movimiento de los azúcares es bidireccional. Los productos alcalinos y neutros, representados con la flecha violeta, se mueven por el xilema y lo hacen de la base hacia la punta de la hoja. Los productos ácidos, cationes ácidos, se mueven por el floema y están representados por la flecha azul. Los productos cationes ácidos se mueven por el floema y salen de la hoja y pueden subir o pueden bajar dentro de la planta dependiendo del uso que le esté dando la planta a esos azúcares. Véanlo de otra manera. Aquí están los productos que se mueven por el xilema. Son los alcalinos y los neutros. Vean nuevamente la plantica y los productos alcalinos o neutros se mueven de la base de la hoja hacia la punta de la hoja y no hay regreso. Todos ellos van hacia la periferia de la hoja y se acumulan en los bordes de las hojas. Por lo tanto, es un movimiento local. Un producto que se mueve por el xilema no se va a desplazar de una hoja hacia otra hoja. Por lo tanto, hay que generar muy buena cobertura de esa planta si queremos protegerla del ataque de patógenos causantes de enfermedades. Cuando hablamos de los, fíjense ustedes por qué la mayoría de los insecticidas y fungicidas tienen que ser alcalinos y neutros para moverse por el xilema. Estos productos que se utilizan en flores también se utilizan en aguacate, en tomate, en cebolla, en cualquier tipo de cultivo. Y cuando ellos se mueven por el xilema, entonces lo hacen hacia la punta de la hoja y se alejan de la fruta que vamos a cosechar. Por esa razón, los fungicidas e insecticidas tienen que ser mayormente productos alcalinos o neutros para moverse por el xilema y alejarse de la fruta para no dejar residuos. Los productos ácidos se mueven por el floema. Pueden salir de la hoja, se meten en el tallo y se mueven con los azúcares para arriba o para abajo, dependiendo de lo que estén haciendo esos azúcares
dentro de la planta. Los productos que se mueven por el floema, los cationes ácidos, salen de la hoja y se van para otra parte de la planta. ¿Qué pasa si los fungicidas e insecticidas fueran móviles por el floema, como la gente dice? Entonces, cuando se utilizan en otros cultivos, cultivos donde hay frutas, donde hay granos, donde hay otro tipo de estructuras que vamos a cosechar, el producto se movería de la hoja hacia la fruta y nadie se comería una fruta por el riesgo que generarían los residuos de plaguicida dentro de una fruta. Por esa razón, cuando hablamos de cationes ácidos, la mayoría de los cationes ácidos son herbicidas, porque los herbicidas se pueden mover por el floema, ya que los aplicamos dirigidos a la maleza, como es el caso del glifosato, o muy temprano en los cultivos, por lo tanto el riesgo de dejar residuos en la cosecha es extremadamente baja. Cuando hablamos de insecticidas y fungicidas, tienen que ser aniones o neutros que se movilizan por el xilema para alejarse de la fruta que vamos a cosechar. Resulta que había una serie de insecticidas cationes, los órganos fosforados, que se movilizaban por el floema y están saliendo al mercado por problemas de residuos en las frutas. Y cuando hablamos de fungicidas catiónicos que se movilizan por el floema, se cuentan con los dedos de las manos. Así que cuando usted piensa en fungicidas, insecticidas, piensa en productos aniónicos o neutros que se movilizan por el xilema de la base de la hoja hacia la punta de la hoja. ¿Cuánto se movilizan? ¿Se movilizan mucho o se movilizan poco? ¿Y quién da la respuesta a esta pregunta? Las tres variables que hemos venido analizando: solubilidad, peso molecular y el KOW. Recuerden que los fungicidas e insecticidas, la mayoría son alcalinos y neutros y se movilizan por el xilema hacia la periferia de la hoja. ¿Y qué moviliza el xilema? Agua. Y si el agua se moviliza por el xilema y la mayoría de los fungicidas e insecticidas se movilizan por el xilema, ¿quién se moviliza más por el agua del xilema? ¿Un hidrosoluble o un liposoluble? Por supuesto que la respuesta es más hidrosoluble. Volvemos a comparar estos dos productos, mefenoxam y mandipropamid. Ya vimos que mefenoxam es más pequeño, más hidrosoluble, más translaminar. Mandipropamid es lo que yo llamo una bola de aceite, lento, poco translaminar. ¿Quién recorre más distancia? ¿Quién se moviliza más rápido? Y resulta que la hidrosolubilidad es como el tanque de gasolina de un carro. Mientras más hidrosoluble, el carro tiene más gasolina. Mientras menos hidrosoluble, el carro tiene menos gasolina. Y un carro con el tanque lleno recorre más kilómetros que un carro con el tanque vacío. Por lo tanto, mefenoxam claramente, al ser más hidrosoluble, es mucho más móvil, mucho más sistémico en una planta. Solo que ambos productos lo hacen por el xilema, de la base de la hoja hacia la punta de la hoja. Por lo tanto, mientras más hidrosoluble, menor valor de KW, menor peso molecular, más sistémico. Mefenoxam, producto tremendamente sistémico. Pero resulta que se mueven por el xilema y se van hacia la punta de la hoja. ¿Quién va más rápido hacia la punta de la hoja? El mefenoxam. Mandipropamid se cansa en el camino y llega muy lentamente a la punta de la hoja. ¿Quién es más sistémico? Mefenoxam. Y la gente dice, mefenoxam es mejor producto. Eso no es cierto. Se mueven por el xilema. Aquí está nuevamente la hoja, voy a hacer el ejercicio. El de la flecha violeta es mefenoxam, el de la flecha azul es mandipropamid. Se mueven hacia la punta de la hoja y el mefenoxam se mueve como un rayo. Son productos que van rapidísimo hacia la punta de la hoja, mientras que el mandipropamid es la tortuga que se mueve lentamente hacia la punta de la hoja. Cuando analizamos la ubicación de estos productos, 4 días después, resulta que ¿dónde está el mefenoxam? En los bordes de las hojas. ¿Dónde está el mandipropamid? Todavía en el centro de la hoja y no llega a la punta de la hoja. ¿Quién tiene más sistemia? ¿Quién es más translaminar? ¿Quién es más curativo? Mefenoxam. ¿Quién da más días de control? El mandipropamid. La solubilidad en agua y en aceite lo que determinan es el posicionamiento. Mientras más hidrosoluble, la molécula puede ser más curativa, puede trabajar con el hongo dentro de la planta, mientras menos hidrosoluble, más liposoluble, el producto se puede aplicar más preventivamente y me ofrece más días de control. No hay producto mal entendido y mal explicado, porque todo el mundo tiene que ser sistémico y translaminar y la cosa no funciona así. Véanlo de otra manera, aquí está una hoja de rosa, lo que está de color violeta es el mefenoxam, lo que está de color azul es el mandipropamid. Cuando aplicamos, cubrimos lo más uniformemente posible la hoja, y fíjense el desplazamiento del mefenoxam, se va violentamente hacia la punta,
limpia lo que está dentro de la hoja, pero no te da muchos días de control. Mientras que el mandiprovamid no tiene la capacidad de penetrar, pero sí previene la entrada del hongo y te da muy buenos días de control. Entendiendo eso, podemos sacarle el máximo provecho a cada producto y entender que no hay producto malo, sino que hay producto mal explicado y, por supuesto, mal aplicado debido a la mala recomendación que hacen muchas veces las empresas. Fíjense el coeficiente de partición octanolagos, el KW, nos da una idea muy buena del movimiento en una sola cifra. ¿Recuerdan el KW? Que es la relación entre la capacidad liposoluble, entre el valor de liposolubilidad y el valor de hidrosolubilidad del activo. Mientras más bajo el KW por debajo de 1, la molécula es muy móvil. Mientras más alto por encima de 1, la molécula es muy poco móvil. Y resulta que un día a mí se me ocurrió hacer el siguiente ejercicio. Yo promedié los valores de KW de los herbicidas postemergentes, de los insecticidas aplicados al follaje y de los fungicidas aplicados al follaje. Y miren lo que dio este ejercicio. Los herbicidas postemergentes promedian un KW de 0.154, mientras que los insecticidas fungicidas tienen valores de KW por encima de 3. Y recuerden que por debajo de 1 son más móviles y por encima de 1 son menos móviles. Así que los herbicidas, por mucho, los herbicidas postemergentes son las moléculas más móviles que existen en este planeta. En conclusión, los insecticidas y fungicidas no venden sistemia, señores. Ya basta decir que mi producto es sistémico cuando el promedio de los insecticidas y fungicidas aplicados al follaje está por encima de 3 en cuanto al valor de KOW. Estos sí son sistémicos. Estos sí son sistémicos. Glifosato tiene un valor de KOW de menos 3,2. El 2,4-D tiene un valor de menos 0,82. El piclorán menos 1,9 y el dicamba menos 1,8. Y si yo aplico cualquiera de estos herbicidas a una planta de rosa, la mata. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más bajo el valor de KOW de un insecticida o de un fungicida, más se parecen a estos herbicidas y pueden ocasionar mayor fitotoxicidad. Los fungicidas e insecticidas no venden sistemia. Tenemos que cambiar el discurso para que nos podamos diferenciar y entendamos qué hace cada tipo de producto. Y aquí tenemos entonces el resumen de lo que hemos visto hoy. Aquí están las diferentes propiedades físico-químicas, la solubilidad en agua, la solubilidad en aceite, el KOW y el peso molecular. Ahora, esto es irrelevante, a menos que lo relacionemos con algo. Estos valores que acabo de presentar los tenemos que relacionar con las etapas de desarrollo del hongo, o los tenemos que relacionar con la capacidad del activo de bloquear enzimas, o lo tenemos que relacionar con la dosis del producto. Como ya no tengo más tiempo, me quedan solamente unos poquitos minutos para terminar, yo voy a relacionar esas propiedades físico-químicas con las etapas de desarrollo del hongo para que podamos entender definitivamente a los fungicidas. Y para entender entonces, relacionar esas propiedades físico-químicas con las etapas de desarrollo del hongo, voy a traer una frase que salió de la boca de este señor llamado Sun Tzu. Este señor de origen chino, estratega, general, filósofo, dijo un día: conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, para enfrentar a un patógeno causante de enfermedades, lo tenemos que conocer, porque si no lo conocemos, no lo podemos enfrentar. Y en este sentido, antes de conocer al enemigo, yo tengo que diferenciar entre el enemigo y el problema. Nosotros confundimos lo que es el enemigo con nuestro problema. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Señores, les presento el problema. Esta es la enfermedad. Nosotros no controlamos enfermedades. Hay que sacarse eso de la mente. La enfermedad es el conjunto de células vegetales muertas por la alimentación del enemigo. El enemigo se alimenta de células vegetales y cuando las células vegetales son consumidas, son aniquiladas, aparece el síntoma de daño. Esto es irreversible. Eso no lo recupera nadie. Nosotros tenemos que enfrentar al enemigo, al patógeno. Llámese hongo, llámese cromista. Y ese enemigo tenemos que eliminarlo antes de que se alimente de la planta y ocasione la enfermedad. Los hongos, los cromistas, son organismos vivos. Y todos los organismos vivos tenemos un cuerpo. El cuerpo de un hongo, de un cromista, está formado por un cuerpo reproductivo constituido por las esporas y por un cuerpo vegetativo, que es el micelio,
y el micelio está formado por filamentos individuales llamados hifas. Y un hongo, un cromista, puede producir 3 tipos de hifas a lo largo de su desarrollo: hifa germinativa o tubo germinativo, hifas colonizadoras y las hifas esporógenas. Y una vez que utilizan estas esporas y este micelio, comienzan a desarrollarse. Y todos los patógenos tienen 5 etapas de desarrollo: la germinación de las esporas, la penetración del tubo germinativo, la colonización del tejido vegetal, la formación de nuevas esporas y la liberación de las esporas. Todos cumplen con estas 5 etapas, lo que cambia es el tiempo de ejecución de las etapas, que varía de especie en especie de hongo. Todo comienza con una espora y termina con cientos miles de esporas, y en el camino el patógeno se alimentó de las células vegetales y desencadenó la enfermedad. Vean brevemente cómo ocurre esto en un video. La germinación de las esporas en la superficie de la hoja. Aquí la planta no siente la presencia del patógeno. Ese tubo germinativo produce un apéndice llamado presodio, comienza a taladrar el tejido vegetal y estamos en la etapa 2, que es penetración, y aquí en la etapa 2 no pasa nada. El apresorio introduce el hongo dentro del tejido vegetal, estamos en la tercera etapa, colonización, y aquí el hongo produce eustorio y comienza a alimentarse del citoplasma de las células vegetales, y aquí aparecen los síntomas de daño. Esta es la etapa de colonización, y la gente dice, aquí tengo un problema, cuando el problema había ocurrido mucho antes con la germinación y la penetración. Luego el hongo o el cromista produce hifas esporógenas. Las hifas esporógenas producen las nuevas esporas. Aquí está la etapa 4, la esporulación, y luego las esporas maduran y son llevadas por el viento o por el agua a otras partes del campo, y ocurre la liberación de las esporas y el patógeno inicia un nuevo ciclo de desarrollo. Vean las 5 etapas de desarrollo y la sintomatología de daño que va presentando la planta a medida que avanza el desarrollo del patógeno. En la etapa de germinación de esporas no hay daño. En la etapa de penetración del tubo germinativo no hay daño, pero no hay alimentación. Todo el problema comienza en la etapa 3, colonización, cuando el patógeno se alimenta del citoplasma de la célula y aparecen los síntomas de daño. Y una vez que el patógeno se alimentó, tiene que esporular como buen organismo vivo, y luego cuando las esporas maduran, se liberan las esporas y son llevadas por el agua o por el viento para que el patógeno inicie un nuevo ciclo de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, señores, que la diferencia es que en la etapa 3 la gente nota la presencia del patógeno porque se desencadena la enfermedad, pero el patógeno tiene rato afectando o ya tratando de invadir la planta, germinando y penetrando, y todavía la gente no se da cuenta porque la planta no presenta todavía síntomas de daño. De acuerdo a esto, existe una clasificación de fungicidas que tiene que ver con el momento de aplicación: preventivos, curativos y antiesporulantes. Y los preventivos se dividen en protectantes y en barreras cuticulares. ¿Cuál es la diferencia entre estas clases de fungicidas? La diferencia está aquí, señores. Los productos preventivos trabajan evitando la penetración del patógeno. Los preventivos bloquean la germinación de las esporas y la penetración del tubo germinativo. Los curativos, que no curan nada, porque una vez que hay enfermedad, eso no lo arregla nadie, los curativos trabajan con el patógeno dentro del tejido vegetal. El preventivo mata al hongo o al cromista igualito que el curativo. La gente cree que el curativo es mejor. Ambos productos matan al patógeno, la diferencia es dónde lo hacen. Y la diferencia es la concentración de hormonas. Cuando yo impido que el patógeno penetre, la planta se dedica a producir auxinas y la planta se dedica a crecer y a desarrollarse. Cuando yo controlo el patógeno dentro del tejido vegetal, la planta disminuye la producción de auxinas, aumenta la producción de etileno, y el etileno es la fitohormona que activa a los genes que están relacionados con la activación de los mecanismos de defensa. Cuando yo controlo el patógeno dentro de la planta, entonces la planta está sobreviviendo, no está creciendo, no está produciendo, no está desarrollándose, y yo voy a tener una pérdida en la producción. Los productos protectantes son los que bloquean la germinación de las esporas. Los productos barreras cuticulares son los que trabajan sobre el tubo germinativo penetrando. Los famosos curativos, o mal llamados curativos, son los que trabajan sobre hifas colonizadoras que están alimentando al hongo. Los productos antiesporulantes son los que impiden la formación de las nuevas esporas. Todos matan al hongo de alguna manera. La diferencia es la concentración de hormonas que indica hacia dónde va a coger esa planta, si a crecer, a desarrollarse o a sobrevivir. Eso marca la diferencia entre rentabilidad o menos rentabilidad. Para terminar, miren ustedes donde trabaja Mancozeb.
productos de baja solubilidad en agua y baja solubilidad en aceite. Trabaja en la superficie de la hoja, bloqueando la germinación de las esporas. Cuando tenemos un producto muy liposoluble como el mandiprobamid, tiene la capacidad de bloquear la germinación de las esporas, pero trabaja muy bien impidiendo la penetración del tubo germinativo. Los liposolubles trabajan muy bien en la etapa 2. Cuando la molécula es parte liposoluble y ya tiene hidrosolubilidad, puede trabajar en la etapa 2, pero puede trabajar también en la etapa 3, atacando al patógeno que está dentro del tejido vegetal. Y mientras más hidrosoluble es la molécula, trabaja mucho más a la derecha, como es el caso del Promocar, que es la molécula más hidrosoluble, y puede atacar al patógeno que está dentro del tejido vegetal. Pero Promocar es el famoso curativo, Nefenoxam tiene parte preventivo, una parte curativa, Mandiprobamid es un preventivo de etapa 2 y el Mancozeb es un preventivo de etapa 1. Cuando uno entiende esto, uno comienza a sacarle el provecho a un producto y saber cuándo lo debe utilizar, siempre pensando en la concentración de hormonas en una planta. En resumen, mi recomendación es que trabajen lo más preventivamente posible, traten de trabajar con productos grandes, productos liposolubles que tienen poca entrada para que prevengan la entrada del hongo y también garanticen una mayor selectividad del cultivo, porque mientras más penetre un producto dentro de una planta, puede ocasionar más fitotoxicidad, porque recuerden que mientras más pequeño, mientras más bajo el valor de KW y mientras más hidrosoluble, se parecen a esos herbicidas postemergentes no selectivos que no respetan entre ningún tipo de planta. Prevención es la clave para poder enfrentar a los patógenos causantes de enfermedades, llámese cromista o llámese hongo. Así que el modo de acción del fungicida determina el cuándo y el cómo. Entendiendo las propiedades físico-químicas, yo sé si lo puedo aplicar al follaje, lo puedo aplicar al suelo, y cuando lo aplico al follaje, entonces puedo saber si lo tengo que aplicar antes de que el patógeno penetre o una vez que el patógeno ha penetrado. Y cuando yo tengo claro ese cuándo, entonces puedo aplicar la dosis correcta para atacar al patógeno en el momento oportuno, de acuerdo a ese estado de desarrollo del patógeno y de acuerdo a las propiedades físico-químicas del producto, para saber si el producto penetra más o penetra menos y saber si es preventivo o puede ser curativo. No hay producto malo, hay productos muy mal explicados y productos muy mal recomendados porque no entendemos las propiedades físico-químicas. Fue un placer compartir esta charla con cada uno de ustedes. Doctor, muy amable, muchas gracias. Y le tenemos un reto para cerrar el año. Viene nuestro San Valentín 2023 y pues, ¿cuáles son las recomendaciones? En 60 segundos, ¿cuáles son sus recomendaciones para que enfrentemos ese San Valentín de la mejor forma y nos salga todo con éxito? Diferencia entre el enemigo y el problema. Nosotros atacamos al enemigo, al hongo o al cromista, y lo hacemos lo más oportuno posible, tratando de prevenir la entrada de ese patógeno dentro del tejido vegetal. Mientras más preventivos seamos, la planta de cultivo se lo va a agradecer, porque es una planta que se va a dedicar a producir auxinas, a minimizar la producción de etileno, y con la producción de auxinas dentro del tejido vegetal, esa planta se va a dedicar a crecer, a desarrollarse y a producir, y va a generar la mayor rentabilidad posible.